Son las 7:36 minutos, es el martes. Calor. Bueno, me dice que habrá mucho calor en este día. Fuerte y un mundo desestabilizado por lluvias. En España había unas imágenes terribles de inundaciones que han afectado mucho ese país. Julián iba a hablar de la semanal. Tú sabes que sus ataques voraces me hacen acordar la parábola de la Biblia. ¿Ataques de quién? Lo enviaré como lobos, ¿Ataques de quién, como ovejas Julián? entre lobos. Julián, ¿ataques de quién? De ustedes. Porque se víctima. hace la víctima. Ay, el niño. Es una víctima. Mira indefenso. La semanal. La semanal. Vi un poco por la televisión, en el noticiero. La cámara la pasaron por la parte de atrás. Yo dije, por el tamaño y la cana de ese, yo lo conozco. Ese tiene que ser fulano. Estaba sentado 2 o 3 así detrás de un grupo y ese es fulano, seguro de eso. Es una novedad, innegablemente. Eso es un reto, tiene su parte de redituable y su parte de, por supuesto, de efecto negativo. Veremos. Es un reto que tiene el presidente. Y tiene su particularidad de cuál es. Que la improvisación, y cuando digo improvisación no significa que lo haga de manera incorrecta, pero a veces las preguntas merecen respuestas que no necesariamente se han planificado. Y una de ellas es el tema, por ejemplo, del asalto, el secuestro de los prisioneros que llevaban al este o que traían del este. Dice el presidente algo que yo había dicho también, pero en la voz de él tiene más fuerza. Innegablemente que hay contubernio, hay complicidad. Porque si usted ve los tiros, dice el presidente, me corrigen, si usted ve los tiros en el frente y alrededor del vehículo, si hubieran estado dentro, las personas hubieran matado a varios. Análisis correctísimo del presidente. Lo único que quien lo está diciendo ni es el Ministerio Público ni es la policía. Es un presidente de la República que ya sacó una conclusión que le ha dado a la opinión pública sin haber una investigación concluyente. Corrijo. Ahí se presentó incluso el sistema de inteligencia artificial por el cual se determinó científicamente que fue así. Lo presentaron los técnicos. Cuando digo que lo presentaron los técnicos presentaron la trayectoria de los proyectiles y todo este tipo de cosas. Lo que quiero dejar dicho, que parte de la improvisación en la información es que usted da una información en la boca del presidente que le da una categoría diferente a que cuando lo diga la policía o cuando lo dice el Ministerio Público. Y el tema haitiano, por supuesto. Si hay que cerrar la frontera, se cierra. Claro que es así. Pero a veces eso rompe toda esa cadena de institucionalidad de ver posibles soluciones dentro de lo que tratan ese tema en específico. Repito, es un reto que puede ser positivo, puede ser negativo. En ese reto de la semanal, en la semanal no es un tema de lógica ni es un tema es un tema de emoción. Cómo él va a encantar o cómo no va a encantar, a lo que lo vean. Es posible que esa semanal no dure mucho porque la gente se agote o se aburra o no le llama la atención, no lo sé. Eso se parece a la serie a las turcas, fue que yo dije. Bueno, la está haciendo un turco. Ya no sabe cuál fue. Eso es como la serie de las turcas, si a usted le gusta o no le gusta. Vamos a ver cómo se ve la novela. Adelante. Bueno, la semanal, como ciudadano, me siento muy... Perdóname, chico, y debo aclarar, lo de turco es porque a los libaneses, de manera folclórica, los dominicanos le dicen turco, no porque tenga nada de malo, absolutamente. Como ciudadano yo me siento muy, pero muy satisfecho, muy a gusto que haya esa disposición del presidente de la República a hablar sobre temas que inquietan a todos los dominicanos. Que abra ese espacio para eso. Y como periodista y como comunicador, me siento mucho más satisfecho, porque yo entiendo que un presidente que tiene un nivel de apertura de esa dimensión, pues es algo que favorece sobremanera al sistema de comunicación oficial
y a la interrelación con el gobierno, y más con el presidente de la República, con la ciudadanía, con la población y con los medios de comunicación. A mí me encanta eso, lo celebro. Sin embargo, yo creo que hay una sobreexposición del primer mandatario hacia los medios de comunicación, en el sentido de que él ese mismo día todavía está haciendo estos encuentros desde la Policía Nacional para hablar con relación a cómo van las cosas con el combate a la inseguridad ciudadana. Entonces son 2 sesiones de encuentros con periodistas y medios en un día. Pero además de eso, el presidente Luis Abinader, en las actividades en las que participa, también es muy abierto a cualquier interrogante que le hagan los periodistas en cualquier espacio. Y bueno, él sabrá cómo administra ese tiempo y cómo se comporta, pero sí creo que hay un poco de sobreexposición en ese orden. Yo, en los tiempos en que estaba Danilo Medina como presidente de la República, me quejaba. El mudo. Me quejaba. El mudo. Y llegué a decir en algún momento, en el programa de televisión que realizábamos a través de Digital 15, que yo estaba decepcionado con el presidente Danilo Medina, porque yo creía que cuando había situaciones, problemas que afectaban la vida nacional, pues quien estaba dirigiendo el país debía pronunciarse. Pero este señor era una mudez que parece que decía, no, yo hablo cuando yo entienda, yo soy quien determina cuándo hablar. Y la gente esperando una explicación de quien estaba dirigiendo la nación. Entonces, así no. Bueno, con el agravante... Yo creo, Cristian, que los demás líderes políticos que puedan llegar a la presidencia de la República después de Luis Abinader no necesariamente se van a llevar de ese lineamiento. Cada presidente que hemos tenido ha encontrado la manera de manejar su comunicación, no con un patrón, sino, bueno, las circunstancias le plantean de qué manera es que se va a comunicar. Balaguer se comunicaba semanalmente con los periodistas. En una época, en un tiempo de su gobierno. Entonces, cogían inauguraciones y ahí pues ofrecía declaraciones a 4 o 5 preguntas, con relación a 4 o 5 preguntas que le hacían. Y eso lo manejaba. Leonel Fernández tiene su forma también de manejarse con los medios de comunicación. Él es muy selectivo en muchos casos. Es bueno sacar a Balaguer de ahí, porque Balaguer permitía preguntas, pero luego en su gobierno se explotaban los carros de los periodistas cuestionadores. Un paréntesis. No, independientemente de eso, Pablo, él mantenía esa comunicación. Y te lo acepto, lo acepto. Yo digo que él hacía eso, te lo acepto, pero decir, no es lo mismo la democracia, Leonel, Danilo, Hipólito, Luis, que una dicta blanda donde tú hacías preguntas incómodas y en ese gobierno se explotaba tu carro y te tenías que ir para México. Exiliado. Válido que lo señales, y yo lo cuestiono yo lo protesto. Ahora lo hacía. Tenía esa comunicación con los medios de comunicación. Total. Y con los periodistas. Entonces, yo creo que, por ejemplo, Leonel Fernández, si vuelve, tendrá su forma de comunicarse con los medios y con los periodistas. Ese es el estilo que tiene ahora mismo Luis Abinader, como el propio Pablo lo ha manifestado. Bueno, él es el candidato a la reelección. Él está manejando eso puede ser parte de una estrategia. Y bien, pero me gusta a mí el hecho de que el presidente de la República tenga ese nivel de apertura, de accesibilidad de los medios y de los periodistas y de la población, porque eso es sumamente importante para
un sistema democrático como el que nosotros ejercemos. Lo que demandamos los medios no solamente son respuestas, y qué mejor si te la puede dar la figura principal. Entonces, decíamos desde el primer día que como medio de comunicación uno celebra eso, porque ahora que estamos ponderando las etapas, Balaguer era muy cerrado, y las respuestas eran los 27 de febrero, y hubo una etapa donde él quería comunicar cosas y se estaba haciendo la rueda de prensa de los jueves, que luego fue cerrada. Allí hubo algunas distorsiones, o él entendió, había distorsiones, pero evidentemente él entendió que eso llegó a su fin, porque se encargaban preguntas también, que es otro elemento en un momento electoral. En un momento electoral es una situación, porque recordemos que no solo están reporteros en los medios de comunicación, sino hay comentaristas. La forma de la comunicación en programas de comentarios ha cambiado mucho. Y desde hace tiempo a la representación partidaria en programas como algo normal, o como una nueva forma, un nuevo estilo. Y eso en algún momento puede expresarse ahí y ya genera una distorsión. Pero Balaguer era muy limitado en la comunicación. Luego Leonel le sucede, mucho más abierto, joven, salía a las calles de noche, miraba, jugaba baloncesto por allí, comenzó a abrirse. Hipólito, ni decir, Hipólito hablaba 6 veces al día. Una cosa tremenda. Que por cierto, a los que están, a la gente ha llegado a Hipólito, esos chistecitos de influencer que van y él hace símil con animales que tiene en la casa, con figuras políticas. Hay que ver si eso lo hicieran esas figuras políticas y hacen paralelismo con animales y él. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque como que ocurrió una vez y parece que se está sistematizando. Estamos en una campaña electoral. Pero después viene Hipólito, muy abierto, humor, chiste, hablando en cualquier momento, totalmente abierto. Leonel vuelve y con su estilo, encuentros con periodistas más limitados y relativamente abierto. Danilo llega y es la mudez total. Entonces se inventaron, que sí ha insistido en que es una desinstitucionalización, un presidente que iba a unas llamadas visitas sorpresa que se planificaban, organizaban muy bien, para darle solución a problemas de sectores productivos y de comunidades, él directamente. Entonces, como dije en la ocasión anterior, había que tener la suerte de que su comunidad fuera elegida por la comisión que hacía la selección de lugares de visitas. Entonces ahí quedaba anulado el gobernador, el alcalde, el diputado, el senador, todo el mundo. Métase en la tómbola de la visita sorpresa del presidente a ver si le sale algo. Y había un control absoluto de la información, porque él hablaba en esos lugares, luego se mandaba el video, la información, lo que se editaba. Magnífico, video maravilloso y todas esas cosas, pero una información muy controlada. Y Danilo hablaba nunca. En 2 ocasiones le interesaba, se quedaba en el pasillo, que le hicieran la pregunta, pero excepcionalmente. Y cuando le preguntaron por la corrupción, dijo que cuál. Y muy errático era para protegerlo, porque es errático, pero un extremo. En su escenario él era errático, y sin presión era totalmente errático. Entonces había una preservación. Llega Luis Abinader es sumamente abierto y se expone. Para mí se expone en extremo. Le ha salido bien. Que yo le decía a unos amigos hace unos días, oye, el Abinader de la campaña no es el Abinader del presidente. Ha dado un salto cualitativo importante en la capacidad de comunicar, de transmitir emociones, de estar en escenarios incómodos y no verse con la presión que generan errores terribles. Cuando usted se expone, el nivel de error es alto. Yo supongo las primeras ocasiones, como aquel momento iniciando a meses que
fue una entrevista con Nucci y con Alicia. Momento incómodo y todavía no había esa pericia que él exhibe hoy. Supongo a los asesores con los dedos cruzados, pero ha superado eso, manejo impresionante el teleprompter, aquellos encuentros que se hicieron, incluso comenzó en la campaña con jóvenes en un escenario, lo que se ha hecho en otros países, evidentemente que era tomado de esa experiencia internacional, hasta que se llega a estos encuentros abiertos. Yo entiendo que ahora en campaña, que el mínimo va a tener 4 o 5 actividades en las que hace discurso. El lunes, por un lado, hay mucha información después de esta comunicación, pero es un tema, él ha dicho no me metan en tema de campaña política, es un tema, y yo vi a mucha gente, así como Pablo dice que recibió mucho más información que toda la que ha leído sobre el tema de la policía. La reforma. ¿Ah? De la reforma. De la reforma, perdón. Y yo me senté a ver, procuré ver por YouTube pues quería tener una idea más completa. Y la verdad que para los fines de comunicar la reforma fue muy importante. Incluso no sabía que doña Elena Villella estaba colaborando en la reforma y me gustó la participación de ella. Y ella hablaba de eso, de la actitud de colaboración, de las cosas que se están haciendo. Se van a sorprender de lo que se está construyendo, se está haciendo y se va a comunicar paulatinamente los cambios. Me gustó eso, porque Sergio Tulio habló Muquien, que hizo también algunas precisiones muy interesantes en la formación, pero cuando habla ya una representante empresarial que puede estar tranquila en su casa y que está colaborando, hay que prestarle atención, es muy importante. Y muy aterrizada. Y muy aterrizada. Lo de Doña Elena es eso, y muy integrada, muy metida en el tema. Y la verdad es que hay informaciones auspiciosas muy importantes en ese trabajo de la policía. Vi a Luna Valiente también. A Luna Valiente le conocí en Indotel cuando iniciaba el Instituto de las Telecomunicaciones, como un técnico muy eficiente, y hace unos días que me enteré que estaba en la parte tecnológica y también aportó datos relevantes sobre los avances de tecnología, los aportes de la tecnología y lo que se está logrando. Que, como refería Pablo, la información que da el presidente sobre la complicidad policial, en el caso de los fugados, que yo dije, esas balas ahí, en la forma que están las balas, la ruta, un lugar oscuro, un lugar de poco tráfico, yo puse todo eso. Entonces, con inteligencia artificial, la labor de la policía, presidente, la dice él. Hubo momentos en que él decía al jefe que hablará él, al director general de la policía. A mí me hubiese gustado que esos detalles de esa actividad la diera él también, como el de la muerte de 4 miembros de una familia. 3. El señor, la esposa, el hijo y un herido. No, pero y un herido. Me hubiese son gustado. 4, pero 3 de la familia y 1 de amigos. Sí. No, pero el último no ha muerto. Me hubiese gustado que esa información también la diera él, la diera el jefe de la policía, que la encargara. Pero algunas cosas pudo manejarla, él decidió dar detalles, eso es un detalle. Y lo de la frontera tenía que decirlo él necesariamente, porque fue una pregunta de él sobre, ante la situación terrible que hay en Haití, sí, y este tema fronterizo que hubo que cerrar por Carrizal. Hubo una pregunta muy específica, hay que cerrarla, que se cierra. Y fue a partir de la propuesta de la afirmación del canciller en el programa. O sea, el canciller correcto. Fue el que habla de eso y lo pone en la agenda. Salen primero correcto. En los medios. Entonces el periodista, el del listín, es que le hace, porque el listín le dio primera y la amplió muy bien. Entonces le hace la pregunta y ahí es que viene la respuesta. Bueno, si hay que cerrar, o sea, si llegase el momento en que la crisis amerita, no nos va a faltar, no nos va a temblar el pulso para hacer lo que se tenga que hacer. De ahí que viene la expresión, si hay que cerrarla, se cierra. Otra situación
hay una controversia con relación a esto sobre una fuente que es Palacio. Van los reporteros, se ha invitado a comentaristas y a directores de periódicos, ejecutivos de periódicos, que es la presencia de personas que los periodistas, redactores, reporteros de periódicos dicen, bueno, pero ¿qué busca esta persona aquí? Hay una discusión con eso. Yo le hablaba con un amigo porque... ¿Qué persona era eso? Y bueno, Tolentino, por ejemplo, que es un joven que está en... Esto no es radio, ¿verdad? La plataforma. Se ha atacado mucho, una gente de la influencia, ha llamado la atención, nuevo. Él tuvo una participación, a veces cuando no se es reportero se hacen exposiciones antes de las preguntas, en un escenario así es muy... O sea, impacta mucho, ¿no? Hubo otros, pero también ha habido muchas personas invitadas que la Dirección de Comunicaciones de Palacio entiende que ese encuentro debe abrirlo, además de los reporteros y los comentaristas, a otros escenarios de comunicación. Por ejemplo, Centro de Deportes, Estadio Olímpico. No. Otros escenarios de comunicación. Sí, no, porque influencer, lo que le llaman influencer, y personas que participan de otros niveles de comunicación que no son estos tan formales. Por ejemplo, yo veo una foto, y aquí está nuestra amiga Diana Filpo. Por eso te digo, o sea, la idea, Cristian. Déjame mencionar, perdón. Está Luz García, está Yubelki, Peralta, bueno, se me quedan algunos, estoy viendo fotos, Yubelki, bueno, también veo aquí a Nielcita Barros, a nuestro amigo Cueli, que acaba de pasar por ahí. En fin, tararán. Bueno, entre otros. Entonces, a Lorena Pierre, hay muchas otras personas en otro tipo de comunicación, en otro tipo de redes. El gobierno se inclina mucho por colocar muchos temas en redes, mucha publicidad también en redes, y parece que dice, bueno, pero déjame aprovechar a ir a estos espacios. Esa es una discusión que hay, porque cuando yo era reportero, uno usualmente iniciaba en la policía, pasaba a justicia, iba a Congreso, a lo municipal. Entonces, el escenario de político, de los partidos y la política, y Palacio, sobre todo Palacio, era como consagrarte, como ya tú eras, esto estaba arriba. Cuando tú lograbas Palacio, que podías hacer una pregunta al presidente. Entonces, fulano cubre Palacio. Y venía la chaqueta y la distinción. Eso hace mucho tiempo. Sí, mucho. Son otros tiempos, entonces, pero mucho. Con este tema digital y de redes, bueno, ¿cuánto hace los 12 años? El equipo de asesor de Palacio entiende que hay que darle espacio a esta comunicación. Repito, es una controversia, hay discusiones muy agrias, incluso insultos a algunas de las muchachas y muchachos que han sido invitados al Palacio y que han hecho preguntas y contra quienes no han hecho preguntas. O sea, es una situación muy... No, pero lo que quería aportar es, o sea, yo insisto e insistí ahorita en que el peso de la actividad la tiene, y qué bueno, los periodistas que cubren la fuente. Luego estamos los ejecutivos de medios, líderes de opinión, llámale como tú quieras, comunicadores, periodistas freelance, como tú quieras. Ahora, ¿qué pasa? En una ampliación de eso también hay invitados, no solo figuras de la farándula, figuras del entretenimiento, que son estas personalidades que tú has mencionado, sino también puede haber invitación para empresarios, lo que llaman la sociedad civil. O sea, ahí tú puedes ver mañana al presidente de tal asociación profesional. Porque la idea es de qué manera yo llevo esto
al país. ¿El presidente o el candidato? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Julián? ¿Qué ocurre? Bueno, que los tiempos han cambiado y de lo que se trata es de que el país sienta que el presidente es cercano. Y ahí entra el valor de un influencer, ahí entra el valor de personas que su mundo no es la política, ni han estudiado, ni muestran un interés por la política en sí, pero son personas que tienen una capacidad de conectar con un sector de la población que posiblemente no consume Diario Libre, ni Listín Diario, ni nuestros programas, por ejemplo. Pero parte del trabajo es hacer que esto llegue al país. Y por eso es bueno que haya de todo como en botica, pero yo saludo e insisto en que el peso de ese encuentro lo llevan, y qué bueno, los periodistas que cubren la fuente.